Le cedo la palabra a la doctora Silvia Olivares, secretaria académica de la ANFEM y directora de posgrados del Tecnológico de Monterrey, para que nos presente al ponente. Muchísimas gracias, Miriam. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Ha sido pues un evento que nos ha dejado pues muchos aprendizajes, creo que reflexiones. Y es momento también de empezar una reflexión que tiene que ver con el concepto interprofesional. El concepto interprofesional es también uno de los ejes prioritarios que como asociación hoy tenemos en esta administración de seguir promoviendo por el beneficio y el bien de un aprendizaje centrado en el paciente. Entonces, estas voces más democráticas, estas voces de mayor aportación entre cada uno de los miembros del equipo de salud, incluyendo el paciente, son uno de los temas que hoy nos concierne y por ello he invitado al doctor John Alexander Vergel Guerrero. El doctor Vergel es médico y especialista en medicina forense, tiene maestría y doctorado en educación, ha realizado un fellow en investigación cualitativa en la Universidad de Aalborg en Dinamarca, es profesor asociado, jefe del Centro de Educación y Evaluación CE+, y del programa de maestría en educación para profesionales de la salud en la Universidad del Rosario en Colombia. También es líder del Grupo de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud y miembro de la Asociación para la Educación Médica en Europa, AMI, desde el 2015. Le damos la cordial bienvenida, doctor. El foro y el escenario es tuyo. Doctora Silvia, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme en este espacio. Ha sido muy enriquecedor para mí poder aprender un poquito sobre la educación médica en México y pues es un honor también poderles compartir un poquito de la educación médica en Colombia. Am, mi presentación, pues como ya lo mencionó la doctora Silvia, es sobre experiencias de educación interprofesional en salud. Y pues esta presentación hace parte de un grupo, de una comunidad de aprendizaje que venimos trabajando este tema en la Universidad del Rosario. Son las personas que ustedes ven listadas acá en esta diapositiva. De hecho, Daniel y Sara se van a unir con nosotros en el panel después de esta presentación. Y lo que quisiera acá pues es presentarles un poco acerca de un proyecto en nuestra escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de cómo hemos desarrollado un currículo y una pedagogía para fomentar la educación interprofesional. Lado derecho de la diapositiva, ustedes van a ver a la profesora Jean Clandin, quien ha sido una de las autoras vivas que más me han influido en mi carrera académica, y gracias a un libro de ella que logré estudiarme, en donde habla sobre la indagación narrativa, pues decidí que el día de hoy la presentación no lo iba a hacer tanto como una conferencia magistral, sino que más bien les iba a contar una historia acerca de este proyecto, de qué ocurrió, qué hicimos, qué dificultades hemos tenido, qué cosas valiosas hemos encontrado y qué retos prevemos en el futuro. Voy a comenzar la presentación contándoles un poquito de mi experiencia, de mi experiencia personal acerca de cómo llegué a este proyecto. Luego quisiera presentarles un video que hemos hecho con todo mi equipo y nuestro decano, el doctor Gustavo Quintero, acerca de los módulos de educación interprofesional, que es el proyecto curricular. Y posteriormente me gustaría contarles un poquito acerca de la función de los profesores y estudiantes, de las tensiones y oportunidades de mejora que hemos encontrado, los retos futuros y un proyecto que se ha articulado que se llama MAPE en el mundo real. Entonces, comencemos con mi experiencia personal. Yo les quisiera contar que la primera vez que comencé a pensar y reflexionar acerca de la educación interprofesional fue hace más o menos 4 o 5 años. Tuve la mala fortuna de tener un accidente. Iba en este bus del pueblo donde vive mi abuela hacia Bogotá en diciembre, después de tener las fiestas de Navidad. Pues desafortunadamente el conductor parece ser que se quedó dormido, eran las 3 de la mañana, se salió de la vía y se volcó. Y en este trágico accidente fallecieron 5 personas conocidas y pues yo tuve un politraumatismo severo. La única cosa afortunada que tuve de esta experiencia es que pude vivir lo que vive un paciente,
Pasé por 2 hospitales, uno de bajo nivel de complejidad y otro de alto nivel de complejidad. Y pasé también por muchos servicios de cirugía, medicina interna, imágenes, hasta el departamento de psiquiatría porque tuve un síndrome de estrés postraumático. Y estuve varios días hospitalizados y ahí pude darme cuenta de algo muy particular y es que yo vi que los profesionales que me atendían, que eran de muchas disciplinas, no se hablaban entre ellos. Yo recuerdo especialmente un momento en el que una enfermera se me acercó con una jeringa a colocarme una inyección y yo le pregunté que pues que le dije, discúlpame, ¿qué me vas a colocar? Entonces ella me dijo, no, te voy a inyectar una dipirona. Entonces yo le dije, no, mira, lo que pasa es que hace un rato vino la doctora especialista en dolor y ella me dijo que me iba a cambiar la dipirona porque me está dando mucha náusea y cuando hago fuerza abdominal se me sueltan los puntos de la sutura de la herida que tengo en el abdomen. Entonces ella después se iba a leer la historia clínica y efectivamente leía la nota de la doctora, pero me pareció, de hecho yo como paciente me convertía en el interlocutor de diferentes profesionales. Por ejemplo, recuerdo una vez que la terapeuta respiratoria se me acercó a decirme qué le dijo el internista de su trombo en el pulmón. Entonces él me dijo, no, él me dijo que esto, que no hay que golpearme acá, etcétera, etcétera. Y eso me dejó pensando mucho en esta pregunta de por qué los profesionales de la salud no conversamos, no hablamos entre nosotros. Y cuando salí de mi incapacidad y llegué a la universidad, comencé a darme cuenta de otra cosa bien particular. Esta es una foto que tomé hace pocos días. Esto es en plena pandemia, el aforo pues es mucho menor. Pero una particularidad de nuestra escuela que tiene 7 programas de pregrado: medicina, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, ingeniería biomédica, es que los estudiantes por programa tienen un uniforme de diferente color. Entonces, por ejemplo, estos colores de azul claro son los estudiantes de medicina y estos de color vino tinto son los estudiantes de ingeniería biomédica y enfermería tiene color blanco y rehabilitación tiene color azul oscuro. Bueno, en fin, lo que es característico que ustedes ven en esta fotografía es que ustedes van a ver en las zonas comunes o lo que yo observé los estudiantes con uniformes de un solo color hablando entre ellos y los de otro color entre ellos, pero no mezclados. Es rarísimo ver estudiantes con diferente color de uniforme mezclados. Es decir, dentro de la misma universidad no teníamos espacios, ni siquiera los espacios comunes para tomarse un café donde esos estudiantes interactuaran entre ellos. Y si los estudiantes de diferentes profesiones de la salud no hablan con ellos cuando se están formando en la universidad, ¿qué se puede esperar de ellos cuando lleguen a trabajar a los centros de atención en salud? Por esta razón, el decano pues me llamó un día a su oficina y me dijo, John, a mí me gustaría hacer un proyecto donde hiciéramos un currículo en el que intervinieran estudiantes de todas las carreras de salud. Tuve la oportunidad de conocer a una enfermera de Reino Unido que se llama Patricia Bluetooth, que ha trabajado mucho el tema de educación interprofesional. Porque no se lee el libro de ella, arma un equipo y hace un proyecto y lo implementamos. Entonces yo le dije, listo, lo hacemos. Y es así como comenzamos a hacer este proyecto de educación interprofesional que quisiera presentarlo en este video donde los diferentes miembros del equipo pues explicamos de qué se trata. Entonces espero que se pueda escuchar el volumen. Si no es así me dicen y trato de aumentar más el volumen. Un cordial saludo para todos. Soy Rocío Molina Béjar, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario y formo parte del equipo de educación interprofesional. En el webinar que ustedes verán a continuación, presentaremos temas importantes para ustedes desde una definición de esta educación interprofesional, cómo nosotros vemos la necesidad de la implementación en los programas de salud de la universidad y además también conocerán cómo es que se diseñó este proyecto, cuáles competencias buscamos
cómo son los ambientes virtuales de aprendizaje y cómo han sido creados los casos para llevar al grupo de estudiantes. Todo esto basado en unos recursos tecnológicos que también conocerán, para finalizar con aquellos aprendizajes que hemos tenido todos los integrantes del equipo en este proyecto de educación interprofesional. Pues de manera anecdótica encontramos el libro de Interprofessional Education Make It Happen de Patricia Glutu, una enfermera de Reino Unido, y comenzamos a estudiar este libro y a darnos cuenta de varias cosas. En el mundo, pues los británicos son los que más han trabajado ese tema, especialmente las enfermeras. Básicamente como en la década de los 60 comenzaron con unas iniciativas locales y de pequeña escala, y conformaron CAPE o CAIPE en español, que es como el Centro para el Desarrollo de la Educación Interprofesional, y gracias a esto, a este centro, junto con la Organización Mundial de la Salud y el Journal for Interprofessional Care, pues comenzaron ya a hacerse más fuertes y a establecer pues unas definiciones para que todos estuvieran claro a qué se referían con la educación interprofesional, a establecer unos resultados y unos estándares para implementarla en las diferentes universidades británicas. Todo esto comenzó porque en aquella época el paradigma hegemónico en la atención en salud pues era el multiprofesionalismo, donde cada profesional pues se desempeñaba de manera individual, y esto generaba una serie de tensiones. La más importante tal vez que puedo rescatar es el no comprender o entender qué es lo que hace el otro. Es así que surge esta idea de la educación interprofesional y la práctica colaborativa, con una creencia de que todas estas tensiones que ocurrían en el multiprofesionalismo se podían resolver cambiando el paradigma de atención en salud hacia un paradigma de trabajo en equipo. Pero ellos entendían el trabajo de equipo tal vez de una manera diferente como muchos de nosotros lo entendemos, como cooperación entre distintos profesionales, cada quien hace su trabajo para poder resolver un problema. Ellos no lo entienden así, sino más bien como una oportunidad de poder aprender del otro, de sus conocimientos, sus valores, sus responsabilidades, sus roles, sus identidades, y de esta manera, con esta comprensión, se pueden resolver las diferencias que surgen cuando se trabaja con otros. La idea era no tanto hacia el team working en inglés, sino más bien hacia el networking, que es precisamente entender el trabajo en equipo como oportunidades de aprender de los demás. El proyecto MAPE es un curso con un modelo e-learning. Lo interesante de los módulos es que están centrados en el estudiante, organizados en medianos grupos en los que interactúan profesionales de diferentes carreras de la salud, son guiados por facilitadores de ciencias de la salud, y la base metodológica son las actividades integradoras del aprendizaje por sistemas, más conocidas como AIAS. Este proyecto se vincula a las asignaturas de pregrado en el currículo oficial, se basa en competencias, y las actividades de aprendizaje se enmarcan en el estudio de casos. En el equipo MAPE estamos convencidos que educar a los profesionales de la salud bajo un modelo orientado a la colaboración mejorará significativamente la calidad en la atención en salud y la seguridad del paciente. La medicina y las ciencias de la salud son profesiones inciertas, quizás las más inciertas de todas las profesiones. Una profesión incierta es aquella en la cual los resultados no dependen de la acción de una persona, sino de un grupo de personas. Y la mejor forma de corregir la incertidumbre de esas profesiones inciertas es el trabajo en equipo basado en una comunicación eficiente. De ahí que la educación interprofesional favorezca el crecimiento personal y colectivo de los profesionales de la salud, para que, aprendiendo de una manera mancomunada, puedan trabajar de la misma manera cuando sean profesionales. Introducir la enseñanza a través de la educación interprofesional es asegurar el futuro de estas profesiones, pero sobre todo es asegurar que el paciente, que es el principio y el fin de la práctica médica y de la práctica en ciencias de la salud,
sea bien servido y bien atendido por un equipo en el cual se expresa el liderazgo, en el cual se expresa la comunicación asertiva, en el cual se expresa el trabajo en equipo, el respeto por la diversidad, el profesionalismo y ciertamente el manejo de la incertidumbre. Pienso que es un vacío formativo. Nos repartimos el cuerpo humano y el entorno a pedacitos entre las profesiones y tenemos muy arraigado el lema zapatero a tus zapatos. Además, agrava esto la fragmentación del sistema de salud, las cargas de trabajo, entre cruce de horarios, los estereotipos y las luchas de clase ocultas y evidentes que nos repelen la oportunidad de lograr un trabajo auténticamente colaborativo, siendo el mayor reto el lograr una cultura de escuchar efectivamente al otro, respetándonos y reconociéndonos como iguales. También es difícil coincidir en tiempos comunes para dialogar y elaborar un plan de trabajo conjunto en el manejo y seguimiento de nuestros pacientes y comunidades. Hay desconocimiento de los roles de los profesionales de la salud desde la formación en pregrado, en donde no se evidencia asignaturas o proyectos que involucren más de un profesional. Las problemáticas abordadas en los MEC posibilitan un diálogo efectivo, productivo y realmente enriquecedor entre las diferentes profesiones. Están ligadas a la comprensión del proceso salud-enfermedad desde una perspectiva biopsicosocial. Desde esta perspectiva se da la oportunidad de reconocer las diferentes intervenciones que pueden hacer las profesiones de la salud en diferentes momentos de la historia natural de la enfermedad, ya que no solamente hablamos de diagnóstico y tratamiento, sino se da la oportunidad de reconocer que se puede intervenir en aspectos propios de la promoción, de la prevención, de la rehabilitación y de la paliación, en aspectos que van mucho más allá de lo puramente biológico e integran también no solamente al individuo con la sociedad, sino con su familia y con el entorno que lo rodea. Se inició con una discusión entre los diferentes integrantes del grupo que representamos distintas carreras de la salud. En el grupo participamos ingeniería biomédica, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología, medicina, enfermería y psicología. Para esto pues fue importante generar una discusión, primero identificando cuáles eran como aquellos aspectos que ponían en conflicto las diferentes profesiones y también identificando cuáles eran aquellas problemáticas que podían surgir de pronto por la falta de reconocimiento de los roles de los otros. Cada uno de los niveles pues se desarrolla con una perspectiva distinta y bajo un marco de referencia diferente. El primer nivel se desarrolló en el marco de referencia funcionalista, lo que nos decía que lo importante era reconocer el rol del otro. En el primer nivel desarrollamos 2 episodios. El episodio se basa en problemáticas a nivel de una discapacidad sensorial y también de embarazo adolescente, que es una condición pues, que influye en las características ocupacionales de la persona, pero también en sus características de salud. Algo que siempre tuvimos claro en el desarrollo de los casos es que el propósito final no era resolver el caso, dar una solución desde medicina, desde fisioterapia, desde terapia ocupacional, psicología, desde las distintas profesiones, sino el caso se daba para generar esa discusión en cómo reconocíamos el rol del otro, identificar cuáles eran los aportes de cada una de las profesiones. La construcción de los casos también requirió mucho tiempo de discusión, de conversación, de identificar aquellas susceptibilidades o de pronto términos que para una profesión pueden ser usualmente utilizados, pero que para otra profesión pueden reconocerse como despectivos. Para el segundo nivel, el nivel de comprensión, nosotros buscábamos que el estudiante reflexionara sobre la importancia y la relevancia de cada uno de los roles y responsabilidades de diferentes grupos de trabajo interprofesional.
El enfoque teórico sobre el cual nosotros nos basamos fue la sociología del conflicto, cuyos principales representantes son Coser, Dahrendorf, Freund. Aquí en la sociología del conflicto se reconoce al conflicto como inherente a toda acción social. Lo valida como necesario para mantener el equilibrio y para promover la innovación y el cambio social. Reconoce que la sociedad necesita de leyes y de estabilidad, pero también de desacuerdo. Y que algo que alimenta ese desacuerdo es la diversidad. En últimas, son las personas las que deciden considerar al conflicto puramente como negativo, o aquellos que ven o deciden considerar al conflicto como una oportunidad para la cooperación y la negociación en pro de crear nuevas formas de relación social. Para el tercer nivel, el nivel resolutivo, estamos trabajando con estudiantes de mayor nivel de formación. Nosotros aquí buscábamos que ellos articularan e integraran las diferentes profesiones en pro de la atención de la persona. Nosotros dejamos que el estudiante sea quien deconstruya y construya los diferentes enfoques a los cuales ha sido expuestos, y que él mismo decida cuál es el enfoque teórico sobre el cual va a trabajar interprofesionalmente. Las competencias que pretendemos que logren nuestros estudiantes al cursar los módulos de educación interprofesional tienen que ver con 5 aspectos. El primero de ellos, la comunicación, que corresponde al desarrollo de habilidades de escucha activa, expresión oral y escrita que permitan la participación efectiva en los equipos interprofesionales. La segunda tiene que ver con la clarificación de roles, es decir, la capacidad de comprender el propio rol profesional dentro de la resolución de un caso y los roles profesionales de otras profesiones y la importancia para el logro de objetivos comunes. La tercera, la competencia de trabajo en equipo, es decir, que el estudiante pueda comprender los principios del trabajo colaborativo y entender la importancia de la colaboración interprofesional efectiva para mejorar los servicios, proveer cuidado a las personas y compartir su saber para abordar el caso. Un cuarto tiene que ver con la resolución de conflictos interprofesionales. Y aquí lo que queremos es que el estudiante se involucre activamente en la resolución de los conflictos desde diferentes perspectivas. Es decir, que se pongan los zapatos de otros profesionales y de su propia profesión para poder mejorar el trabajo entre colegas y usuarios. Y la quinta, la reflexión. Esta hace referencia a los aspectos metacognitivos que pretendemos lograr con estos módulos de educación interprofesional, es decir, la capacidad permanente de reflexionar sobre los propios roles y las acciones profesionales que se ejercen dentro de un caso. En los módulos de educación interprofesional de la Universidad del Rosario se encuentran diferentes tipos de actividades de aprendizaje. Hay actividades de aprendizaje individual, en parejas o en grupos. Ejemplos de estas actividades de aprendizaje pueden ser la participación en foros, la creación de videos, la elaboración de videoconferencias de discusión o la redacción de un texto reflexivo. Los 3 ambientes que están corriendo actualmente se desarrollaron bajo la metodología de prototipos, lo que nos ha permitido probar los diseños mediante pruebas piloto con un número reducido de estudiantes y facilitadores, y con esa retroalimentación seguir afinando el diseño instruccional para las puestas en marcha ya en producción con alrededor de 300 estudiantes por nivel. Sobre los recursos tecnológicos, es importante mencionar que la máxima de menos es más nos ha sido muy útil, pues hemos logrado poner en marcha los cursos con herramientas básicas de nuestro LMS, que es Moodle, y paulatinamente ir mejorando la interfaz y algunas actividades interactivas con objetos virtuales de aprendizaje de H5P. Como mencioné anteriormente, el hecho de haber desarrollado estos espacios virtuales a través de prototipos nos ha permitido ir evolucionando estos espacios a medida que hemos ido desarrollando los cursos. Este curso que están viendo actualmente es la versión que realizamos de piloto en el año 2018.
Como podrán ver, es un espacio básico que tiene actividades básicas creadas. Visualmente es simple, pero cumplía con las expectativas y resolvía todas las necesidades educativas. Si se dan cuenta, los gráficos son muy planos, los textos son muy planos. Un año después, en el 2019, fuimos incrementando las herramientas y mejorando la navegación en el espacio. Creamos una distribución por pestañas y para mayor ubicación del usuario creamos una línea de tiempo. Esa línea de tiempo permitía ver las tareas y las fechas en que debían realizarse. Este fue un cambio significativo en la interfaz y en la amabilidad que se le presentaba al estudiante en este espacio. Actualmente, este mismo nivel 1 tiene una imagen más definida, tiene una interfaz un poco más cálida, hemos preservado el sistema de pestañas y hemos comenzado a agregar objetos interactivos de H5P. Este es el mismo caso que ustedes pudieron observar en las dos versiones anteriores, pero este tiene además la posibilidad de escuchar los casos. Es una estudiante de 17 años que cursa segundo semestre de arquitectura en una universidad privada. Hacer parte del grupo de educación interprofesional en verdad ha sido una experiencia muy gratificante. Me ayuda a poder entender el rol de cada una de las profesiones de mis compañeros, de cómo cada uno de nosotros podemos brindar un granito de arena para poder tener una mejor solución hacia el paciente. Me ha ayudado a darme cuenta de errores que podía cometer al momento de referirme a una profesión, al momento de hablar con un profesional de la salud. Entonces me han hecho un mejor ingeniero, me han hecho un mejor profesor en el sentido de que he podido inculcar a mis estudiantes de que no solamente está el punto de vista del ingeniero, sino que necesitamos de todos estos compañeros de la salud para mejorar en las soluciones que nosotros estamos realizando frente al paciente. En verdad considero que este curso debería ser tomado por todos los actores de la salud para que de esta manera podamos entender mucho mejor al otro y podamos unir conocimientos y experiencias de cada profesión en pro de la atención en salud. Muy bien, entonces, perdón, como logramos ver, pues básicamente para resumir, lo que hicimos fue un proyecto donde creamos un currículo que se pudiera implementar en el primer, segundo y tercer año de las diferentes carreras, donde grupos pequeños de estudiantes de diferentes ciencias de la salud pues pudieran discutir casos con unas problemáticas muy variadas, no solamente biológicas, sino también sociales, económicas, culturales, políticas, y que estos pequeños grupos tuvieran esa interacción de manera asincrónica, porque estábamos hablando de casi 300 estudiantes por año y nosotros físicamente no tenemos ningún salón o salones donde quepan 300 estudiantes para realizar las actividades. Por eso nos apoyamos en las tecnologías y la idea es que estos niveles en cada año pues tuvieran un nivel de complejidad cada vez mayor, enmarcado en diferentes formas de entender la sociedad. Como ustedes escucharon en el video, el primer nivel es del funcionalismo estructural, el segundo nivel es de la sociología del conflicto y el tercer nivel es pragmático. Y esto comenzó en el 2018, es el diseño y la implementación, y hace alrededor de un año venimos implementando un cuarto nivel, porque todo esto se realiza a través de Moodle, pero queríamos en un cuarto nivel que los estudiantes fueran presencialmente a un pueblo cercano a Bogotá, que es La Vega, Cundinamarca, a realizar actividades de salud, de atención primaria en salud, de manera interprofesional en un escenario real de bajo nivel de complejidad, porque los hospitales de nuestra universidad son hospitales de alto nivel de complejidad y es diferente cómo trabajamos en equipos interprofesionales en bajo nivel y en alto nivel.
una cosa muy importante que tuvimos en cuenta era que estos niveles tuvieran una evaluación, porque desafortunadamente en la vida real encontramos que lo que no se evalúa a los estudiantes, ellos no lo hacen. Entonces comenzamos con un 5% de la evaluación de la asignatura donde estaba anclado este curso para que pues tuviera un peso y los estudiantes pudieran desarrollarlo. Y básicamente el rol de los profesores, que aquí les llamamos facilitadores, pues ustedes ya lo vieron en el video, básicamente era simplemente acompañar y guiar a los estudiantes en estas actividades asincrónicas. Y el rol del estudiante básicamente pues era primero participar en las actividades en los tiempos establecidos y segundo reflexionar sobre el trabajo interprofesional. Una cosa muy importante que nos ayudó al principio era establecer unas reglas del juego, porque la educación mediadas por tecnologías pues se prestan para comentarios poco respetuosos. Entonces para nosotros era muy importante dentro de estas reglas de juego tener unos principios de etiqueta, unos principios para trabajar desde la propia profesión y respetar el rol de los compañeros. Fue algo que se estableció como una regla desde el principio, que fue muy importante para nosotros. Pero no crean que todo fue color de rosa. Hacer este proyecto trajo también muchos problemas y muchas dificultades, incluso para nosotros mismos como desarrolladores del proyecto. La primera dificultad que nos encontramos era que nosotros éramos profesores, alrededor de 7, 8 profesores de diferentes profesiones. Pensamos que esto era solamente una cuestión académica de hacer el diseño instruccional y que eso iba a quedar ahí, y resulta que no. Nos encontramos que había que hacer una gran cantidad de tareas de tipo académico administrativo, de revisar listados, de crear cursos en plataforma, de matricular estudiantes, de organizar los grupos de facilitadores y estudiantes, e incluso teníamos otros retos que nosotros no habíamos planeado en un principio y después nos dimos cuenta que teníamos que abordar: capacitar a los profesores por nivel, diseñar los cronogramas y hacer los ajustes de las guías de asignatura, asegurar que nos dieran los recursos académicos y administrativos necesarios para cada nivel y evaluar la calidad y los logros de cada nivel realizado. Y esto nos obligó a adaptarnos, a crear un equipo con unas reuniones. Nosotros nos reunimos todos los jueves a las 10 de la mañana, excepto hoy porque teníamos esta actividad, pero de resto todos los jueves a las 10 de la mañana nos reunimos y creamos comunidad. Y de hecho la universidad nos reconoce a través de un certificado de desarrollo profesoral nuestra comunidad de aprendizaje y práctica en educación interprofesional. Y en este tiempo nosotros pues resolvemos todos estos problemas, porque no solamente se trataba de diseñar un programa, sino de todas estas cuestiones académicas administrativas que les estoy mencionando. Otras de las dificultades que me parece muy importante compartirlas con ustedes es que, por ejemplo, algunos de los facilitadores nos comentaban que muchas veces no se identificaba este proyecto como currículo oficial, que había muchas dificultades de tipo más que todo administrativo, de cargar notas, y que pues la pandemia, digamos que fue una época donde nuestro trabajo como profesores se triplicó. Trabajar desde la casa, a veces se creía que íbamos a trabajar menos y resultamos trabajando más. Entonces esta sobrecarga de trabajo pues influyó también en el desarrollo del proyecto, y para eso pues en nuestras reuniones planteamos algunas oportunidades de mejora, por ejemplo, asignar insignias digitales, proponer que estos niveles, estos cursos fueran un requisito para el grado, mejorar los accesos de los permisos en Moodle, hacer aulas separadas para cada grupo y evaluar los ajustes del curso. Otros de las dificultades que tuvimos que enfrentar, que nosotros no habíamos previsto, que también nos comentaron los profesores, era que había mucho desconocimiento en el uso de Moodle y de cómo se hacían las calificaciones, que pues el tiempo era muy limitado. El tiempo siempre fue un problema referido por los profesores, y tal vez también una falta de conocimiento acerca del rol de coordinador y apropiarse del rol del facilitador. Y para eso pues propusimos algunas oportunidades de mejora, de recomendaciones, básicamente de capacitación docente. Los profesores necesitamos mucha capacitación y entrenamiento para que estos proyectos se hagan realidad.
mejoras en el manejo de los tiempos, y también hicimos una cosa que nos funcionó muy bien, que era el plan padrino y madrina. Era que cada uno de nosotros, los 7, 8 profesores que comenzamos este proyecto, íbamos a padrinar o madrinar a estos facilitadores para apoyarlos, motivarlos, ayudarlos, etcétera. Los estudiantes también pues nos comentaron varias dificultades que ellos encontraron en estos programas, y muchos de esos tienen que ver con la motivación de algunos de ellos, la falta de planeación en los tiempos para realizar las actividades, no las hacían en los tiempos que estaban previstos, eh, escasas oportunidades de interacción, y algunos estudiantes no tenían claridad frente a las notas. Y para esto, pues propusimos, por ejemplo, fortalecer la participación bajo la premisa del conocimiento de los otros y de su quehacer, mejorar la comunicación, tratar de cerrar las actividades de acuerdo con el calendario, incluir algunas actividades de interacción sincrónica e instruir a los estudiantes para poder ver sus notas. Pero no todo fue malo, también habían cosas muy valiosas, muy enriquecedoras de este proyecto, no solamente para los profesores, los estudiantes, sino también para nosotros como diseñadores curriculares. Y para poder identificar estas actividades, nosotros hicimos unos grupos focales con estudiantes, y básicamente lo que ellos resaltaban eran 4 cosas muy valiosas de este proyecto. Lo primero es que ellos percibían que sí se mejoraba el trabajo en equipo con compañeros de otras profesiones. Lo segundo es que este proyecto ayudaba a hacer un debate, y de hecho ellos pidieron que se pudieran hacer más encuentros sincrónicos, porque esto al principio se diseñó de manera sincrónica porque era muy difícil encontrar un espacio, un día a la misma hora, para que los programas, diferentes programas, 7 programas tuvieran ese espacio libre. Era una cosa imposible. Entonces decidimos diseñarlo de manera sincrónica, pero ellos mismos pidieron, no, nosotros queremos hacer debates, pero al mismo tiempo que nos podamos encontrar, así sea por Zoom, pero que sea al mismo tiempo todo. Ellos también resaltaban que había un cambio de actitud frente a las otras profesiones, y que se adquirían conocimientos acerca del rol de lo que hacían los otros, las enfermeras, los rehabilitadores, los ingenieros, etc. Ah, digamos que de perspectiva futura, nosotros lo que buscamos con nuestro trabajo como comunidad es poder hacer un cambio actitudinal. Los estudiantes y los profesores, pues como cualquier persona, no les gusta el cambio. Es más fácil estar en la zona de confort, y nosotros tenemos que seguir trabajando para poder hacer ese cambio actitudinal frente a este proyecto curricular. Y que nosotros pues lo que buscamos es que esto cambie la vida profesional en los centros de atención en salud, y queremos hacer investigación futura para ver si realmente eso se traduce en que los profesionales de la salud trabajen en equipo, en colaboración. Y queremos mejorar también los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestra plataforma virtual. Eso es lo que nosotros esperamos para el futuro. Y les quería comentar muy brevemente, tal vez lo podamos comentar ahorita en el panel, es que el decano le solicitó a uno de nuestros compañeros, el doctor Ricardo Alvarado, que esto no se quedara solo en educación virtual, en educación mediada por tecnología, sino que hubiese un escenario de práctica donde los estudiantes fueran y pusieran en práctica las competencias adquiridas para el trabajo interprofesional, y por eso se creó este proyecto articulado que se llama Mundo Real en el Territorio, en el que los estudiantes de diferentes profesiones van a un municipio, a un pueblo cerca a Bogotá que se llama La Vega, para poder poner en práctica las competencias articulándose con las políticas que hay en Colombia de atención integral en salud. Esas políticas se llama País, y tenemos un modelo de atención integral en salud que se llama MAITE. Y la idea es que en el escenario real de práctica, en un hospital de bajo nivel, se pueda hacer una gestión integral del riesgo, mediada por los determinantes sociales, y que ellos pudieran ver en la vida real cómo se integran las entidades territoriales, las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud con toda su red. Esa es una fotografía donde ustedes ven acá el hospital, donde van los estudiantes de las diferentes profesiones. Si la memoria no me falla, creo que los martes
una vez al mes van los estudiantes, la universidad contrata un transporte, un bus para que los lleve hasta allá y puedan realizar estas actividades de atención primaria en salud. Ellos pues tienen unas temáticas trazadoras en estas prácticas. Yo no las voy a listar acá, simplemente las muestro en esta diapositiva para que ustedes vean, por ejemplo, que los estudiantes de medicina pues tienen sus temáticas, los de ingeniería biomédica tienen sus temáticas, pero la idea es que ellos trabajen colaborativamente. Y pues eso era todo lo que tenía por contarles en esta conferencia. De verdad, muchísimas gracias por darnos el espacio para poder compartir nuestra experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Creo que pues nos abre la visión de cómo se puede incorporar tanto en medios, digamos, digitales como en una experiencia vivencial, el tema de educación interprofesional. Tenemos algunos comentarios. El doctor Luis Felipe Abreu nos comenta que este problema, me supongo que el problema de la falta de interprofesional se deriva de la visión mecanicista inherente en la medicina. Dice que es un mecanismo, en general estas interacciones son lineales y todo es mera suma de las partes. El que cambia un valero en la rueda no tiene por qué conversar con el que limpia el carburador, o el que cambia un fusible es innecesario. Este esquema newtoniano se transfirió a medicina, pero nosotros en realidad somos un sistema complejo y si se interviene el corazón, se afecta el pulmón, la filtración renal, etc. Pero si la realidad no coincide con el modelo, pues peor para la realidad. Nos comparte también una publicación que se llama 5 componentes, descrito por Salas y colaboradores. Y nos habla un poquito de lo que es Narrative Based Education, que es muy relevante, pues genera horizontes temporales, pero deben materializarse en acciones, decisiones, recursos humanos y materiales. Implica redistribución de cargas de trabajo y metas. Creo que es un poco lo que nos platicabas, doctor, de cómo hubo, digamos, una trayectoria, un camino en el que poco a poco se estuvo implementando una serie de situaciones. Me llama la atención de 7 programas, o sea, parece, digamos que todo un reto, poner de acuerdo a 7 programas. ¿Cómo fue que, digamos que antes de que empezara todo esto, que lograste reunirlos, digamos que en una misma mesa de diálogo, en un mismo espíritu de proyecto? ¿Cómo empezó todo eso? Y si organizacionalmente tienen algo en común, porque bueno, yo veía los uniformes de colores, pero mi pregunta y mi reflexión en ese momento era, bueno, ¿y los profesores? ¿No será que los profesores también están así por colores o sí están combinados? Gracias, doctora Silvia. Pues no es fácil, es un reto enorme, pero cuando a mí me asignan un proyecto, yo utilizo una estrategia, es que cojo un problema muy grande y lo parto en pedacitos. Y empiezo a resolver cada pedacito y luego miro que ya quede todo resuelto. Entonces, lo primero fue enamorar y convencer a mis compañeros profesores de otras profesiones para que participaran en el proyecto y afortunadamente tuve mucha colaboración. Los directores de carrera me ayudaron muchísimo para poder prestarnos los profesores tiempos de sus profesores para poder trabajar en el proyecto. Y sin los demás profesores que ustedes vieron en el video, pues hubiera sido imposible hacer este proyecto. Y comenzamos poquito a poquito con las herramientas que teníamos disponibles. De hecho, en un principio, cuando quisimos adquirir las aulas virtuales, nos hicieron un presupuesto que no teníamos de alrededor de $5,000 para poder montar las aulas en Moodle y pues como no teníamos ese presupuesto, dijimos, no, nosotros somos capaces de hacerlo y nosotros mismos nos pusimos a diseñar las herramientas, los objetos virtuales de aprendizaje. Como ustedes vieron en el video al principio eran muy feitos, sin colores, pero poquito a poco uno va aprendiendo, va desarrollando cosas más bonitas con multimedias, con audios. Los estudiantes, pues ellos tienen uniformes de diferentes colores. Afortunadamente los profesores no usamos uniformes de diferentes colores. Y una ventaja es que los 7 programas de pregrados todos pertenecemos a una misma escuela, es decir, tenemos un solo decano y eso facilita muchísimo que nos podamos colaborar porque tenemos el mismo jefe.
Pero también nosotros tenemos una cultura de mucha colaboración. Si ustedes tienen la oportunidad y los invitamos y pueden venir a la Universidad del Rosario en Colombia, se van a dar cuenta que nosotros tenemos un ambiente de mucha familiaridad, de mucha generosidad. Sí, tratamos de colaborar y nos hablamos muy bien. Gracias, doctor. Quisiera invitar a nuestro auditorio a que si tiene alguna pregunta para el doctor, puede hacerlo levantando la mano o a través del chat. También puede ayudarnos a establecer alguna pregunta. También tengo un comentario aquí de la doctora Mariela Jiménez. Dice, muy buena estrategia para el desarrollo humano y fortalecimiento de valores. Escuché algunas palabras que me resonaron en el primer video, la conversación. Aquí hablaban de liderazgo, de trabajo en equipo, de manejo de la incertidumbre. ¿Cómo se desarrollan estas cualidades o estas habilidades, las cuales, bueno, pues no son sencillas? Generalmente como que las universidades nos enfocamos mucho en la preocupación de la identidad del profesional desde el punto de vista disciplinar, pero esta cuestión del liderazgo, bueno, ayer nuestro presidente en un taller para directivos hacía mucho énfasis de esta necesidad de desarrollar líderes. Pero ¿cómo funciona eso en el liderazgo en un tema interprofesional? Sí, voy a responder la pregunta desde dos perspectivas. Una es la perspectiva de nosotros los profesores como equipo de trabajo, porque de hecho esta pregunta nos la hicieron también cuando nuestro hospital universitario entró en su proceso de acreditación como hospital universitario internacional. Los evaluadores que de hecho venían algunos de Estados Unidos nos hicieron esa pregunta: ¿cómo es el liderazgo de este proyecto de educación interprofesional? Porque ellos esperaban que una sola persona fuera a la cabeza y dijera yo soy el líder, pero nuestra respuesta es no, nosotros llegamos a acuerdos, todos lideramos y lo que hacemos es que acordamos quién se va a encargar de qué aspecto y lo desarrolla y luego conversamos acerca de los resultados y de los procesos. Eso desde el punto de vista de los profesores que hacemos el proyecto. Es decir, no es que haya una cabeza, un líder. El hecho de que yo lo esté presentando no quiere decir que yo sea el líder, sino que todos ejercemos liderazgo en esa comunidad. Ahora, desde el punto de vista de los estudiantes, ¿cómo se desarrolla el liderazgo? Pues es poniéndolos a trabajar, a resolver problemas juntos y entre diferentes profesiones y en grupos pequeños, y que los guíe un profesor, que haga las veces de un facilitador. Cuando ellos se enfrentan a resolver problemas, a hacerlos, a que no hay clases magistrales de una persona explicándoles qué es la educación interprofesional y cómo se trabaja en equipo, sino que ellos tienen que trabajar en equipo para poder resolver problemas que pueden ser ficticios, pero que traen problemáticas muy reales. Es como creemos nosotros o asumimos teóricamente la mejor forma de que ellos desarrollen esa competencia de liderazgo y de coliderazgo. Gracias. Vuelvo a invitar al público si quieren hacer alguna pregunta. Hay cierto debate de algunos, recientemente estuvimos trabajando en una propuesta dentro de pues justo con los ingleses, ¿no? Pero en los mismos grupos de los ingleses hay como mucho debate de que, oye, es que algunos manifiestan, o hay como mucho debate que algunos manifiestan que no hay evidencia científica que la educación interprofesional abone en un poco de lo que comentabas al principio de la sesión, de que, oye, yo experimenté como paciente de esta serie de situaciones y por eso me gustaría hacer algo desde el punto de vista de educación. De mi parte, yo soy una apasionada de la educación interprofesional y bueno, por eso esta sección, pero sí hay mucho debate de que, bueno, es que esto realmente no ayuda a tener mejores resultados en el paciente o realmente en los procesos de intervención. ¿Qué nos puedes compartir sobre estas posturas? Sí, gracias, doctora Silvia. Esa es una pregunta muy interesante. Yo estoy de acuerdo, realmente hay poca evidencia científica de que la educación interprofesional produce o resulta en una mejor atención de salud al paciente o en una mejor
seguridad al paciente. Sin embargo, cada vez que yo escucho eso, yo me pregunto a mí mismo y es, ¿por qué no hay suficiente evidencia científica? ¿Es porque no hay suficientes investigaciones al respecto o es porque las investigaciones que hay realmente demuestra a través de un metaanálisis de que no hay un nexo de causalidad o una asociación entre la educación interprofesional en el pregrado y el trabajo en equipo en los hospitales o en los centros de atención en salud? Yo creo que hay muy poquita investigación. Incluso dentro de nosotros mismos, hacer proyectos de investigación pues no es tan fácil. Eh, eh, Tratamos, e incluso cuando asistimos a las redes de colaboración interprofesional, de educación interprofesional en Latinoamérica, una de las grandes cosas que se comentan es la escasa investigación que hay sobre esto. Yo creo que yo estoy convencido, aunque no tengo evidencias científicas a través de experimentos o cuasi experimentos, pero yo estoy convencido de que es una cuestión de tiempo, que cuando tengamos más investigaciones vamos a encontrar que esto sí funciona y sí redunda, porque yo lo vivo. Aunque no es una evidencia de alto nivel dentro del marco de la medicina basada en la evidencia, pero la propia experiencia es algo que me convence a mí mismo de que esto sí funciona, de el solo hecho de, en mi caso, en mi experiencia, poder aprender, porque yo no tenía ni idea qué hace un ingeniero biomédico, qué hace una terapeuta ocupacional. Y cuando mis compañeros profesores me empezaron a contar y me empezaron a quitar un montón de paradigmas y de creencias absurdas que yo tenía, y cómo cambié yo haciendo trabajos con profesores que no eran médicos, es algo que me convence a mí de que esto sí funciona y que es cuestión de tiempo para que tengamos las evidencias científicas de que sí hay un nexo de causalidad. Oye, doctor, bueno, aquí tenemos un par de preguntas del doctor Ramón Esperón. Dice, ¿cuáles son los mayores retos para que funcione el proyecto interprofesional? Que bueno, ahorita esa pregunta también la vamos a ampliar con el panel, a ver qué nos pueden compartir también los doctores. ¿Cuáles han sido las ganancias o beneficios más importantes? Creo que va en muy consonancia con lo que estábamos platicando. Y también tenemos aquí por parte de Asael Adriel Bautista, dice sobre si estas estrategias de integración deben ser parte del currículum. Creo que esa pregunta también es importante. ¿Qué tantas horas? Porque como que es un espacio limitado siempre el currículo y hay como una preocupación de que, bueno, la expansión de conocimiento cada vez está creciendo más. Entonces esto ya no me cabe. Como que hay consenso de que sí es muy importante, pero ahora que realmente necesitas un espacio para formarlo, entonces es como que sí, pero no me les puedes quitar tiempo porque están ocupados aprendiendo de la parte, digamos, biológica o la parte biomédica. Entonces, no sé qué opinas al respecto de cómo incorporar este tipo de educación, dado que sabemos que el espacio curricular está como muy limitado. Sí, muchas gracias por las preguntas. Acerca de la primera, como lo mencionaba la doctora Silvia en el panel, de pronto vamos a profundizar un poquito más sobre los retos, pero en mi perspectiva y para dar un abrebocas, yo creería que el principal reto es sacar a las personas de la zona de confort, porque es muy fácil hacer educación uniprofesional y es mucho más fácil hacer un trabajo de atención en salud en los hospitales o en los centros de atención primaria sin tener que interactuar con los otros profesionales. Y cuando tú tienes que trabajar en equipo, pues es más difícil. Como es más difícil, pues sacarte de la zona de confort es el reto más grande. Hay otros retos también, ahorita de pronto en el panel los podemos profundizar. Y sobre la pregunta del currículo, estamos completamente de acuerdo. Ese fue difícil. Imagínense 7 programas, arrancarles un pedacito para poder hacer el proyecto de educación interprofesional. Fue algo bien difícil. Nuestros niveles, nuestros módulos es uno por año y cada módulo tiene una dedicación de 24 horas. El estudiante debe de dedicarse 24 horas al año para realizar estas actividades. Y uno podría creer que 24 horas es muy poquito y no sirve. Eso es si uno se monta en el paradigma de la educación por contenidos.
tendríamos que tener entonces carreras o programas de 20 años para poder estudiar toda la información nueva y es imposible hacer carreras de 20 años. Entonces, cuando uno cambia de paradigma y se pasa al modelo experiencial, se da cuenta que lo importante no es cuántas horas está un estudiante dedicado a estudiar un tema, sino cuántas experiencias tiene él trabajando con otros, así sea poquitas horas, pero que tenga esa experiencia y que esas experiencias sean enriquecedoras. Y creo que en ese punto y en el hecho de que se van repitiendo los niveles cada año y que de hecho hay un cuarto nivel donde ellos pueden ir a un hospital, tener una experiencia real en un escenario de práctica, es realmente lo que enriquece el aprendizaje del estudiante, así sean solo 24 horas al año. Muchísimas gracias.